Si quieres aprender a hacer una calculadora en línea con JavaScript, HTML y CSS de manera fácil y rápida, continúa viendo este video. Lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestro editor de código. En mi caso estoy usando Visual Studio Code. Y ahora primero que nada voy a crear por así decirlo, mi página, que en sí es con HTML. Entonces es común que siempre se le ponga index.html porque es la extensión. Le doy enter y ya se crea, pero también voy a crear mis estilos, que nada, le pondré así estilos.css y ya sería todo. Ahora, para que me ponga todo mi formato de HTML, simplemente le pongo doc. Como uso Visual Studio Code es en automático, le pongo aquí español, y en el título le pongo mi primer calculadora, por así decirlo. Entonces, mi primer calculadora. Ahora, arriba del head tengo que enlazar mi CSS, ya que si no, pues la calculadora saldrá bastante fea, porque en sí no tendrá ningún estilo. Entonces aquí le pongo text. Bueno, primero es type. Aquí ya le pongo el text, que es text diagonal CSS, porque es un texto CSS. Después le doy a espacio, le pongo en rel style sheet, porque es una hoja de estilo, y al final le pongo el href, que es el nombre de mi documento CSS. Entonces simplemente le pongo estilos.css. De hecho ahí ya aparece en automático. Y ahora ya comenzaría con la creación de mi calculadora. Para esto lo primero que tengo que hacer es crear un div donde se almacenará todo lo relacionado con mi calculadora. Entonces para esto simplemente haré el div, que es de nuevo con el abrir básico de HTML. Le pongo div y lo cierro, pero lo bajo, y acá en el div le voy a agregar un nombre que le puedo poner, por ejemplo, contenedor, porque va a ser el contenedor de mi calculadora. Entonces contenedor. Entonces, ya teniendo esto en mente, ahora lo que falta es poner el form, ya que abajo va a estar el form, el formulario donde está mi calculadora. Entonces form, de nuevo cierro y abro, y aquí le voy a poner simplemente el nombre que yo quiero, por ejemplo name es igual, y le pondré calculadora. Ahora bien, ya teniendo esto, voy a crear mis botones, y para eso iré a Paint y los comenzaré a hacer. Si abro la calculadora, aquí voy a abrir mi calculadora, la voy a mover tantito acá, y si la hago bien, pues tengo que poner el 7, el 8, el 9 y estos botones. Entonces para hacerlo voy a colocar aquí el 7, el 8, el 9, veo mi calculadora. Después aquí le pondré el botoncito de división, que será el slash. Bajo es el 4, después voy con el 5, paso con el 6 y al final es con el signo de multiplicación. Después bajo es con el 5, bueno, ya es con el 1, 2 y 3. Entonces es 1, 2 y 3. Aquí cambio un poco porque ya es el botón de más, y aquí pondré un 0, el botón de reset, que es con C o clear, y faltaría el botón de menos. Aquí le pondré el botón de menos, o también le puedo poner el botón de división, pero aquí se lo pondré, y al final estará el de igual. De hecho, creo que cambiaré el orden de los botones, ya que en sí puede ser algo confuso. Entonces eliminaré todos estos y pondré las operaciones de mayor jerarquía a menor jerarquía. Entonces al principio siempre se tiene que hacer la división o la multiplicación. En este caso pondré primero división, después multiplicación, suma y resta.
Entonces ya teniendo esto, tengo que poner estos botones en HTML, y para eso voy a usar un tipo input, pero antes del tipo input voy a colocar mi visualizador de la calculadora. Entonces voy de nuevo a Visual Studio Code y aquí ya voy a colocar mi primer input. Entonces pongo estas líneas, input, porque es una entrada, lo cierro ya que en sí esto ya no necesita cerrar de otra forma. Entonces le pondré que sea del tipo type y le pondré que sea text field porque es un campo de texto. Entonces field. Ahora bien, ya que tengo esto, voy a ponerle el nombre, es name, es igual, le pondré un campo nada más, y ahora simplemente le pondré valor, porque en sí no tiene que tener ningún valor al inicio, y como usualmente se autocompleta, pues le pondremos en off. Aquí aparece off. Y al final solamente le pondré que lo lea, solamente va a ser un lector. Ahora bajo y ya comienzo con la creación de mis botones. Entonces les doy acá input, lo cierro de nuevo y ya comienzo con la creación. Entonces veo a mi archivo de Paint para guiarme y primero es el 7, 8, 9 y después el guión o slash. Entonces los empiezo a colocar. Entonces pongo input. Es muy importante que el tipo sea botón, porque en sí es un botón. Y al final le pondré, por ejemplo, aquí en el valor, será el tipo 7, porque en sí estoy empezando desde arriba. Entonces lo que puedo hacer acá para completarlo es simplemente copiar hasta 4 veces, ya que en sí voy a rellenar estos espacios. Entonces es 7, bajo con el 6 y al final con el 5. Lo compruebo. Era 7, 8 y 9. Entonces ya que tengo esto, faltaría el slash porque lo puse al inicio y ya con eso quedaría mi primer bloque. Bajo y ya empezaría con el segundo bloque. Entonces lo que puedo hacer para más rápido es simplemente copio esto y ya comienzo con la creación de mis bloques. En total son 3. Los corroboramos. Faltaría uno. Entonces lo bajo y ya serían los 4, que es este. Y ahora ya comenzaré con la notación que es 4, 5 y 6. Lo coloco 4, 5 y 6. Y abajo, como tengo mi signo de multiplicación, le pondré este, que es el símbolo de multiplicación, por así decirlo. Entonces, ya que, de hecho le pondré la X, ya que, por así decirlo, es un poco más explícito en las calculadoras, ya que siempre está con X. Entonces, ya teniendo esto, bajo con mi siguiente bloque, veo mi calculadora y ahora le toca el 1, 2 y 3. Entonces pongo 1, 2, 3, checo operaciones, en este caso es el símbolo de más, y le pongo más y al final ya le pongo mi C, es el 0, bajo con C de clear, de hecho lo pondré con mayúsculas, el símbolo de igual, de equal, y ya prácticamente sería todo. Faltaría nada más el último símbolo, que es el de menos. Entonces lo dejo así, con menos. Lo guardo y ahora voy a mi archivo. En este caso aquí tengo index y voy a ver cómo está mi calculadora. En este caso ya se puso todo por así decirlo, de seguido. Pero para eso voy a ocupar mi hoja de estilo CSS. Entonces voy a mi hoja de estilo y, por ejemplo, ahí tengo el contenedor. Entonces le pongo con el gato contenedor. No recuerdo si lo había puesto con mayúsculas. Si es con mayúsculas, entonces contenedor. Ahora mis corchetes. Y aquí le voy a indicar que sea mi altura, por ejemplo, de 600 píxeles. Y abajo la altura. De hecho, esta es la anchura. Entonces lo pondré de 300 y la altura de 600 píxeles porque tengo varios bloques.
Entonces simplemente lo actualizo y voy a mi página y aquí ya me aparece. Aparece medio raro, pero ahorita lo voy a arreglar. Después abajo ya toca modificar mi, bueno, por así decirlo, donde está el input principal. Entonces lo pongo donde está mi contenedor. Entonces es contenedor, y aquí le pondré que es la entrada, pero usaré estos corchetes para seleccionar que únicamente sea con el tipo type, que sea con el tipo text field. Entonces le pongo le pongo text field, y aquí me equivoqué de la L, pero no pasa nada, text field. Entonces ya con esto simplemente ahora pongo mis corchetes y ya comienzo con el 100%, ya que en sí quiero que esto abarque el 100%. Entonces le pongo 100%. Ya con esto lo guardo y pruebo mi página. Lo actualizo. Creo que se lo guardé bien. Sí, pero parece que no se guardó correctamente. Aquí pasó un error porque le había puesto una L en donde no debía. Entonces lo guardo y simplemente actualizo de nuevo mi página. Ahora ya aparece el text field abarcando todo. Y ahora simplemente faltaría ponerle algo más de CSS. Entonces, como se me hace bastante ancho, lo que voy a hacer será, por ejemplo, darle una anchura a esos botones. Entonces le puedo poner de nuevo abajo con contenedor, recuerden que es con mayúscula. Le voy a dar de nuevo un input, pero acá en vez de ser el tipo text field, será type igual a button. Entonces le pongo button y ahora simplemente aumento la altura, por ejemplo de 20 píxeles, y la anchura de otros 20 píxeles. Lo guardo y veo cómo se está visualizando. O ves un poco más chiquito, entonces le pondré 30, bajo y le pongo 30, lo actualizo, reseteo y ya empieza a tomar forma, pero quiero que cada uno tenga un cierto espacio, entonces le voy a poner márgenes. Entonces le pongo que el margin top sea, por ejemplo, de unos 3 píxeles, el margin bottom sea de nuevo de 3 píxeles, y el margin left y el right que sea otra vez de 3 píxeles. Entonces comienzo a colocar mis márgenes con 3 píxeles para que se vea un poquito mejor. Entonces lo reseteo y ya empieza a tener más forma. Solamente que falta ponerle un poquito más de margen a este. Entonces le pondré margin top, margin bottom, que sea de 5 píxeles, por ejemplo. Lo guardo y lo cambio y ya empieza a tener un poco más de forma, pero se ve muy ancho. Entonces, como esto le hice de 300, lo quiero hacer de 200. Lo guardo, lo ejecuto de nuevo y ya nada más me falta modificar esto para que, aunque mi calculadora sea pequeña, pero va a estar todo dentro del contenedor. Entonces le pondré 180, lo guardo, le puse 1800, pero no pasa nada, lo guardo y ya quedó. También falta arreglar esto para que quede un poco más centrado. Entonces, como es del 100%, le pondré al 90% para que todavía siga abarcando todo, pero aquí le pondré margin top y margin left, le pondré un 5%, entonces le pongo 5%, y además bajo con el margin right y le pongo, de hecho aquí era right, pero se me puso esto automáticamente, le pongo otro 5%, entonces lo marco y ya quedaría. Lo ejecuto y ya se ve un poco más clásico. Nada más falta que acá lo center, pero así estaría bastante bien. De hecho lo voy a centrar un poco más, pero para eso tengo que englobar todo esto en otro div, pero por el momento estaría bien. Simplemente le daré un poco menos de espacio para que de momento no se vea tan mal, y bueno, le quitaré esto porque no me gustó al final.
Entonces lo guardo y ya queda más o menos centrado. Ahora ya vamos a comenzar con, por así decirlo, la programación de nuestra calculadora, que en sí prácticamente es una sola línea de código JavaScript, ya que en sí, como estoy utilizando esto de manera rápida y bastante entendible, simplemente tengo que colocar una línea después de cada evento del clic. Entonces regreso al index y acá en el primer botón tengo un 7. Entonces lo que tengo que hacer es poner en clic. De hecho aquí ya me aparece en clic. Pues simplemente tengo que poner es igual. Bueno, ya aparece document punto. Aquí voy a poner el nombre de mi form. En este caso es calculadora. Es con mayúscula. Calculadora punto. Tengo que poner el punto. Y aquí le pondré el nombre de mi campo. Entonces es campo. Le pongo de nuevo con mayúsculas. Document punto. El nombre de la calculadora, que en este caso es calculadora, es el nombre del form. Y le pongo punto valor. Es punto value. Le pongo más igual. Y en este caso, como es un número, le pongo comillas normales y le pongo 7. Ahora lo guardo y lo pongo en ejecución en mi página. Por el momento no sirve porque me equivoqué en la posición de uno de estos, entonces lo voy a corregir rápidamente. Aquí fue un error bastante sencillo porque me faltó la C, entonces es muy importante que siempre chequemos bien los nombres de nuestros archivos o de nuestros métodos. Entonces yo lo ejecuto y le pongo el 7. Y así empieza a registrar el 7. Y ahora lo que tengo que hacer es copiar esta parte. Y simplemente lo iré copiando. Y por ejemplo aquí es 8. Le pondré de nuevo 8. Bajo. Le pondré ahora 9. Y la cosa cambia porque puede ser un poquito diferente con el símbolo de acá. Pero de nuevo le copio el símbolo del slash. Entonces lo guardo y compruebo en mi página que todo esté funcionando correctamente. Entonces pongo 7, 8, 9 y el slash y está a la perfección. Ahora sigo copiando lo demás en esta parte, que es el 4. Entonces quito el 7 y ahora va el 4. Lo copio para el 5. Entonces elimino el número que estaba antes. Y por último va el 6, que son los últimos números de esta parte. Entonces va la X o la multiplicación, pero aquí pasa algo curioso, ya que como había puesto anteriormente el símbolo del asterisco, esta vez sí lo será, ya que en sí este lo usaremos para hacer nuestros comandos de multiplicación, división. Entonces esto es un operador en JavaScript, entonces siempre tiene que estar de esta forma y no con la X, porque si no será una X normal. Entonces sigo bajando, voy con el 2, después con el 3 y ya prácticamente me quedaría un bloque faltante. Aquí simplemente es con el más y de nuevo, como es un operador sencillo, es simplemente el botón de más. Ahora bien, aquí voy con el 0 y aquí es un diferente tipo, porque en vez de ser tipo botón es tipo reset. Entonces le pondré aquí reset. Aquí aparece automáticamente. Y este en sí tiene que estar prácticamente como está, sin nada. Después bajo con el balón del igual. Entonces lo copio. Pero ahorita vemos eso. Al final continúo con este. Y de nuevo pongo el guión. Y por lo mientras voy a ver cómo funciona esto. Veo que ya me está. De hecho, faltó colocar esto en mi hoja de estilo CSS. Y simplemente lo pondré de nuevo. Como es lo mismo, le pondré con el tipo reset. Entonces en vez de botón le pondré a reset. Lo guardo y voy de nuevo en página. Y ya se guardo como estaba. Entonces, ya estando aquí, voy a explicar por qué en el igual es completamente diferente
ya que aquí lo voy a copiar. De hecho me equivoqué, pero no pasa nada. Entonces lo copio, lo pego y ahora en vez de valor, por ejemplo ahí aparece un más menos, le pondré que sea igual al valor que tenga. Igual, le pongo eval, le doy enter y ahora simplemente pongo entre paréntesis el mismo texto que tenía acá. Entonces tengo que copiar todo esto y ahora simplemente lo pego, lo guardo y de nuevo voy a... Ya chequé que era lo que estaba mal y era simplemente este evento, ya que en sí esto tenía que estar abajo. Entonces simplemente lo pongo acá y acá le pongo al igual y ahora quitaré esto porque en sí el clear no tiene que tener valor. Entonces lo cierro así y ya prácticamente estaría. Nada, me marca un error abajo. Aquí para cerrar me falta únicamente las comillas, que es una comilla normal, pero se me ponen dos. Entonces ya estaría hecho, lo guardo y voy de nuevo a mi página. Aquí le pondré 1 más 2 igual a 3. Entonces lo reseteo y 78 más 3 es igual a 81. Lo reseteo y ahora por ejemplo 89 por 63 le doy igual y ya está funcionando correctamente. Entonces le pongo 12 entre 3 es igual a 4 y de esta forma ya tengo lista mi calculadora y prácticamente ocupé nada más una hoja de HTML, unos pocos estilos de CSS para que más o menos se viera bien. También lo puedo hacer un poco más grande, un poco más chiquita, incluso ponerle un fondo o redondear los bordes, etcétera. De hecho los puedo redondear para que sean más o menos circulares como las calculadoras de los celulares, pero de momento así lo dejaré. Entonces esto fue todo por este video y nos vemos por el siguiente.